Dios les bendiga. La paz del Señor Jesucristo sea con todos. Bueno, es un privilegio y una bendición poder participar de este seminario, de este programa, y poder compartir con ustedes las bendiciones del Altísimo. Tenemos pues para este tema que se me ha encomendado los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, el tema nuevos cielos, nueva tierra y la nueva Jerusalén. Cuando nosotros nos enfocamos en las Escrituras, es indispensable que entendamos que la palabra de Dios es todo un contexto, que no podemos ubicarnos simplemente en un pasaje o en un versículo, sino que el mensaje de la Biblia es global y está ubicado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El tema sobre los cielos nuevos y la nueva tierra está profetizado por primera vez a través del profeta Isaías, en el capítulo 65 de Isaías, a partir del verso 17, y también está reiterado en la segunda carta del apóstol Pedro, y obviamente en el capítulo 21 de Apocalipsis. En Isaías 65, 17 dice: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. En Apocalipsis, que nos ocupa el capítulo 21, el verso primero de Apocalipsis 21, entonces se nos manifiesta así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. De los dos pasajes de Isaías 65 y Apocalipsis 21, se puede hacer un paralelo, un contraste, donde llegamos nosotros a encontrar algunas similitudes y algunos contrastes que nos llevan obviamente a mirar. El contraste lo podemos hacer y lo vamos a hacer en este momento de una manera literal. Todavía no entramos a manifestar o a decir nada en sentido interpretativo o figurado, sino solamente contrastando, mirando los pasajes. Por ejemplo, en ambos pasajes se habla de cielos nuevos y tierra nueva, y que de las primeras cosas han pasado. El primer cielo, la primera tierra, de las primeras, de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Pero la descripción que hace Isaías 65 contrasta con la que hace Apocalipsis 21. En Isaías 65, el verso 20, se dice que no habrá más allí niño que muera de pocos días, porque el niño morirá de 100 años. Esto, en sentido literal, está indicando que hay muerte, que el niño morirá de 100 años, que no morirá de pocos días, pero no dice que no morirá, sino que morirá longevo, de larga edad. Eso contrasta con lo que dice Apocalipsis,
21, el verso 4, que dice: ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Hay contrastes, y estoy hablando solo en sentido literal. En en Isaías 65, 22, dice que según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo. Los árboles, aunque tienen larga edad, aquí se está recalcando nuevamente la idea del verso anterior, del verso 20, en Isaías 65. Porque los árboles, aunque tengan y puedan vivir largos años, varios siglos, de todas maneras los árboles mueren. En Isaías se dice esto, y en Apocalipsis 21 nosotros encontramos que los seres que van a habitar la nueva tierra de Apocalipsis 21 serán seres resucitados, glorificados, con cuerpos espirituales y con una cualidad que son inmortales. Ya la muerte ha sido absorbida por la vida y son seres inmortales. ¿Qué quiere decir? No habrá muerte. En Isaías 65, el verso 20 habla del pecado. Dice: el pecador de 100 años será maldito. Eso es Isaías 65, 20. Se habla del pecado. Estoy recalcando que esto es mirando la Escritura en un sentido literal, ¿correcto? Cuando se habla del pecado, el pecador será maldito, pues se está diciendo que hay pecado o la posibilidad del pecado. Pero en Apocalipsis 21, el verso 27 declara que allí no entrará en ella, en la nueva tierra, cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En Isaías 65, el verso 25, declara que el polvo será alimento de la serpiente, y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, allí declara que estará la serpiente, pero que la serpiente estará comiendo polvo. Apocalipsis 20:10, Satanás previamente, antes de la tierra nueva y el cielo nuevo, será previamente arrojado al lago de fuego y azufre. Es decir, que aquí aparece en Isaías 65 la serpiente comiendo polvo, pero allí aparece que la serpiente no está excluida. En Isaías 65, los versos 21 al 23, declara de esa profecía de Isaías de cielos nuevos y tierra nueva, que edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán de su fruto. Pero en los cielos nuevos y la tierra nueva de Apocalipsis, Cristo mismo ha preparado morada para que habitemos en ella. San Juan 14, del 1 al 3. Y la ciudad es la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí se dice que los hombres plantarán, edificarán casas, morarán en ellas, y allí se dice que la morada ya está preparada y que la ciudad ya está construida y que el arquitecto y constructor de esa ciudad es Dios mismo. Aparece en estos pasajes de Isaías 65 la figura de la siembra y la cosecha en esa nueva tierra, lo que implica la continuación de circunstancias materiales normales. El sol sigue su función normal, la lluvia sigue regando los campos y las estaciones siguen su ciclo. Pero en la ciudad celestial, la nueva Jerusalén,
de Apocalipsis 21, no hay necesidad de sol ni de lluvia que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Por último de estos contrastes y similitudes, encontramos en Isaías 65, 23, que dice: no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Esto implica dar a luz, implica nacimiento e implica matrimonio. Pero de la ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén, la Escritura en su contexto nos muestra que allí ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles. Lucas 20, versos 34 al 36. Estos contrastes y estas similitudes nos llevan a mirar un poquito con detenimiento y empezar en la profecía de Isaías 65 para afirmar que la profecía de Isaías 65 es para Israel y tiene cumplimiento en varias fases. Cuando uno llega al contexto de la época de Isaías, el pueblo de Israel había sido cautivo, tomado cautivo, había sido llevado cautivo, la tierra estaba desolada. Habían situaciones que por la dureza y la rebeldía del pueblo había hecho que Dios permitiera para el pueblo de Israel la esclavitud. La profecía de Isaías trae un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración para Israel, que tiene su cumplimiento en varias fases. Inmediato, cuando Israel regresa a su tierra, se reconstruye la ciudad, se reconstruyen los muros y empieza todo el proceso de restauración de Israel. Allí se va cumpliendo todo esto: edificarán casas y vivirán, morarán en ellas, plantarán viñas y comerán de su fruto. No serían más objeto de esclavitud, y eso se cumple en un sentido ligado, condicionado a la fidelidad de Israel, porque sabemos, entendemos que el pueblo de Israel tuvo las promesas de Dios y en un momento abrió su corazón y creyó en Dios y confió en su Dios, pero en otro momento se desligaron de Dios, se dieron a los ídolos, se dieron a las situaciones que llevaron la mezcla, que aparece entonces el surgimiento de Samaria, los samaritanos, la mezcla que se va dando, y Dios entonces permite que lo que Él les había dicho y les había brindado ya no lo disfruten, porque si hay algo que Dios quiere darle al pueblo, a su pueblo, es bendición, pero si hay algo que Dios no tolera en su pueblo es la desobediencia, la rebeldía. Entonces siempre viene allí momentos de restauración y momentos de castigo donde Dios permite que otra vez sean llevados o vengan otras naciones a subyugarlos. De todas maneras, la profecía tuvo un cumplimiento inmediato en un sentido, no en sentido completo, porque no se dieron los cielos nuevos y la tierra nueva, a no ser que admitamos que ese cumplimiento de cielos nuevos y tierra nueva no era en el sentido literal, sino en un sentido figurado, hablando de que para ese momento las bendiciones de Dios indicaban cielos nuevos y la tierra nueva era la restauración de su propia tierra. Pero luego vienen
ya no están los asirios, ya han salido los babilonios y los persas, pero luego aparecen imperios como el imperio griego y luego aparece el imperio romano. Y viene la destrucción de Jerusalén y el borrar del mapa geográficamente al pueblo de Israel. ¿En qué momento histórico vuelve otra vez a haber tierra nueva para el pueblo de Israel? Eso se cumple el siglo pasado. En el año 1948, cuando las naciones determinan volver a darle tierra a Israel. Y en este momento, en un sentido, la profecía se está cumpliendo para ellos cuando están teniendo nueva tierra y están teniendo bendiciones de Dios en medio de todo el conflicto que se está viviendo en esa tierra. Pero la profecía de Dios, a través del profeta Isaías, que no se establece un tiempo preciso para ella, tiene un cumplimiento que dije va en varias fases. Ahora, esa profecía apunta también al tiempo del milenio, el reino milenial, porque allí se cumple para Israel el hecho de heredar la tierra y gobernar sobre ella y todas las naciones alrededor de Israel. Y yéndonos un poco más allá, la profecía tanto a Israel como a la iglesia tiene fiel cumplimiento en Apocalipsis 21, en los cielos nuevos y la tierra nueva, la nueva Jerusalén que nos aparece en Apocalipsis 21. Es decir, que nosotros vamos a encontrar que la profecía es inicialmente a Israel, pero extendida también a la iglesia. Y para Israel tiene cumplimiento en unas etapas, en unas fases, y para la iglesia tiene cumplimiento en otro momento histórico que no ha llegado, que es algo que esperamos. Ahora, encontramos dificultades interpretativas que llevan, por ejemplo, a lo que determinan algunos movimientos de interpretación bíblica, como la interpretación que dan los señores testigos de Jehová o los adventistas. Para ellos, el cumplimiento de la profecía de Isaías, el cumplimiento de Apocalipsis 21, se da en el milenio. Y aparece entonces aquella figura que se presenta muy pintorescamente representada, aún recreada en figuras, donde aparece el lobo y el león, el niño, ¿sí? Todo aquello en un paraíso restaurado, porque para ellos no existe el cielo y la tierra nueva de Apocalipsis 21, donde todo pasa, sino la renovación o restauración de esta tierra, de esta. Y viene para ellos la promesa es que heredaremos la tierra. Y aparecen las promesas que están en Mateo, en el Sermón del Monte, que dice: bienaventurados, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, para ellos la bienaventuranza, que no lo aplican a Israel sino a la iglesia, está en heredar la tierra. Nosotros vamos a ubicarnos un poco aquí en el pasaje de Apocalipsis 21. Todo esto era necesario decirlo para ubicarnos. Y encontramos también contrastes y similitudes entre el Génesis y el Apocalipsis.
Porque dije que hay una perfecta concordancia y la escritura es global, es integral, de Génesis a Apocalipsis. Encontramos los siguientes contrastes y similitudes entre el Génesis y el Apocalipsis, hablando en este momento de Apocalipsis 21 y 22. En Génesis comienza todo, allá en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. En Apocalipsis 21 encontramos un nuevo comienzo al hacer Dios todo nuevo. El primer cielo y la primera tierra pasaron. Hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Encontramos en ambos, en Génesis y en Apocalipsis, un manantial, un río y un árbol de la vida. Encontramos en Génesis que Dios trajo a Eva y se la presentó a Adán. En Apocalipsis encontramos a la esposa descendiendo del cielo, vestida hermosamente, preparada para su esposo. En Génesis Dios mismo mora con el hombre y caminaba en el fresco del día con Adán. En Apocalipsis encontramos que es establecido el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. En Apocalipsis el hombre mora en una ciudad. En Génesis el hombre habita en un jardín. La descripción de un nuevo cielo y una nueva tierra en donde vive la esposa contrasta con la descripción de la muerte segunda de aquellos que van allí. En Génesis el camino al árbol de la vida está salvaguardado y el hombre en absoluto está excluido de su ingreso, mientras que en Apocalipsis los indignos están excluidos, pero los que lavan sus ropas tienen derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas en la ciudad santa. Todo esto nos lleva a mostrar que lo que hay en Génesis previsto y que el hombre pierde en un momento dado es restaurado y es cumplido en el Apocalipsis. Ahora detengámonos un poco en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, del verso 1 al 8, nosotros encontramos cielos nuevos y tierra nueva. Todo esto ocurre después del juicio del gran trono blanco, después de la destrucción del primer cielo y de la primera tierra. Juan escribe en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El cielo nuevo no se describe, en ninguna parte se describe el cielo nuevo. Hay una descripción de la tierra. Y lo que se dice, todo lo que se dice en Apocalipsis 21 acerca de la tierra nueva es que el mar no existía más. Es extraño el silencio de las Escrituras sobre la apariencia de la tierra nueva y del cielo nuevo. Eso no se explica en ninguna parte. En cambio, de aquí en adelante, ya del verso 2 hacia adelante, la atención es dirigida hacia la ciudad santa, hacia la nueva Jerusalén. Allí empieza a dirigirse la atención. No se le da tanta importancia al cielo nuevo, ni tanta importancia a la tierra nueva. Solamente se dice que el primer cielo y la primera tierra pasaron. Aun cuando comparativamente pocos pasajes de la Biblia tratan el tema del nuevo cielo y de la nueva tierra,
No es en Apocalipsis donde esta verdad aparece por primera vez. En Isaías 65, 17 Dios anunció: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Este versículo ocurre en el contexto de la tierra milenial. Algunos piensan que se está refiriendo a una Jerusalén renovada que habrá durante el milenio. Sin embargo, es preferible considerarla como una referencia a la nueva Jerusalén que estará en la nueva tierra y que se ve allí en el trasfondo. Otra referencia se encuentra en Isaías 66, 22, donde afirma: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, mientras la Jerusalén terrenal será destruida al final del milenio, la nueva Jerusalén permanecerá para siempre, así como la simiente de Israel permanecerá para siempre. Otro pasaje interesante es 2 de Pedro 3:13. En 2 de Pedro 3:13 se hace otra predicción de los nuevos cielos y la nueva tierra, caracterizándose como lugares donde mora la justicia. Allí se dice que los elementos, todos los elementos ardiendo, se fundirán y serán deshechos. Y se nos presenta esto y podemos concluir que a través de las Escrituras se considera el cielo nuevo y la tierra nueva como la meta final de la historia y como el lugar final de los santos, del reposo de los santos. Toda la Escritura apunta hacia allá, hacia unos cielos nuevos y una tierra nueva. Ahora empecemos a mirar versículo por versículo en Apocalipsis 21. El verso primero nos dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Todo esto sigue inmediatamente detrás de la escena del gran juicio blanco. En el juicio blanco, donde el diablo y la bestia y el falso profeta y todos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, fueron consignados o son consignados al lago de fuego, y la tierra y el cielo huyen, dice la Escritura en Apocalipsis 20:11, huyen de su presencia. Ahora, un nuevo cielo y una nueva tierra son prometidos por primera vez en Isaías, ya lo mencionamos, y luego en 2 de Pedro 3:12, donde se habla de la destrucción de la tierra y un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la justicia. Eso lleva al cumplimiento de algo que la Escritura menciona y que el apóstol Pablo tiene muy bien metido dentro de su pensamiento y su visión de lo que es el destino y la finalidad de los hijos de Dios. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos 8 que la vieja creación ha sido liberada de su cautividad a la descomposición y ha sido traída a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta tierra actual, con su pecado, dolor y sufrimiento, no es nuestra morada permanente. Las Escrituras siempre recalcan que somos peregrinos y que nuestra ciudadanía está en los cielos. El apóstol Pablo a los Filipenses dice y recalca esto en el capítulo 3,
Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación en semejanza al cuerpo de la gloria suya, con el mismo poder con el cual ha podido sujetarse a sí mismo todas las cosas. Todo esto pues nos lleva a apuntar que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Algunos se preguntan, pero ¿cómo va Dios a destruir todo? Porque la destrucción de los cielos implica destrucción de planetas, destrucción del cosmos. Y la destrucción de la tierra implica la destrucción de este planeta. Todo ello lleva a las personas a decir que eso es un imposible, que eso es utópico. Declararlo que es literal, o declararlo que es simbólico, o declararlo que es en sentido figurado, realmente para nosotros no tiene tanta trascendencia. Para nosotros, cuando hablamos de los cielos, cuando hablamos del reino de los cielos, nosotros más que un lugar, aunque existe el lugar, hay un lugar físico, hay un lugar espacial, para nosotros más que ello hay un estado, una condición. Cuando la Biblia declara que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, no estamos pensando en que nuestros pies se elevaron de la tierra física para estar en las nubes y andar en las nubes. Seguimos pisando esta tierra, pero al mismo tiempo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, porque tenemos una condición, un estado que Dios nos ha dado. Estado y condición que se va perfeccionando en nuestra vida cristiana y que va a llegar a un momento de gloria especial. La ciencia misma, en sus enfoques, muestran que el planeta está condenado a una autodestrucción, hablando del planeta Tierra, a una autodestrucción. Autodestrucción es que el hombre mismo, y se hacen esfuerzos y se hacen intentos para que el hombre evite la contaminación, la destrucción de los recursos naturales y la carrera bélica que el hombre tiene para destruirse. Pero pese a todos los intentos que el hombre hace, la ciencia predice que el planeta Tierra está condenado a una autodestrucción. El cosmos, que gira y va y viene, encuentra, recientemente hallaron una explosión, dicen, en una cantidad de millones de años en el espacio que consideran la creación de una nueva galaxia. Y eso lo descubrieron hace poco. Todo ello apunta a que no es difícil para Dios, que es el dueño del universo, hacer lo que Él quiera hacer. Hay cosas que la mente humana no puede ni está en capacidad de asimilar. Asimilar, por ejemplo, que un mar con todo lo que tiene se divida en dos y haga cortina de aguas a un lado y cortina de aguas a otro lado, para que permita el paso de un pueblo que es el pueblo de Dios por en medio de esas aguas como por tierra seca. Eso la ciencia, eso la mente lógica y razonable del ser humano no lo entiende. Eso no lo podemos entender sino a través del criterio de la fe, de la seguridad y la convicción de que hay un Dios que hace todas las cosas. Decir que el sol se detiene y que la tierra no gira más
En un día la tierra no sigue girando, se detiene la tierra, el sol se detiene, el universo se paraliza. Eso no cabe en la mente de un científico, eso no cabe en la mente de un hombre normal, con esa lógica normal, con su razón humana. Pero sí cabe en la mente de alguien que cree que hay un Dios que hace lo que Él quiera, como Él quiera, porque ese Dios es el omnipotente. Aleluya. La alabanza sea a Jesús. La alabanza sea a nuestro Dios. Porque cuán bueno y cuán maravilloso es el Señor nuestro. Aleluya. Usted y yo lo creemos. Y estamos convencidos. Cuando se habla de la historia de Jonás, la ciencia dice, pero ¿cómo es posible que un pez trague un hombre y que no se lo digiera, que no lo asfixie, que no lo mate, que no se muera el hombre allí en el vientre del pez y que dure 3 días y 3 noches hasta ser arrojado a la orilla del mar? Eso no cabe en la lógica y no cabe en la razón de la ciencia. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, Dios que hizo el cielo y la tierra, invierte lo que Él quiera y hace lo que Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera, cuando Él quiera. Aleluya. Cuando yo pienso en el Dios que tengo y en lo que Él hace y lo que ha hecho, y Dios que mueve todo alrededor mío, a favor mío, porque soy privilegiado, porque Dios mueve todo a favor mío. No me es difícil creer que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva para llevarme a mí a ese cielo y a esa tierra nueva. Y no es jactancia. No es jactancia. No es idealismo, es que yo tengo la convicción de que el Dios que me ha llamado, el Dios que me ha escogido, el Dios que yo tengo, lo hace todo a favor mío y Él prepara las cosas para bien de mi propia existencia. Aleluya. Alabanzas al Señor. Cuando la Biblia dice, y el mar no existía más, nosotros llegamos a un punto que puede ser literal en el sentido que el mar ya no existe. Porque la tierra no existe, obviamente el mar tampoco. Pero cuando se detiene y no solamente dice, no existe la tierra, no existe la tierra, y se detiene a decir, y el mar tampoco existe. Parece que hay una intención allí al decir que el mar no existe. Porque pudiera decir, y no existe la tierra y todo lo que hay en la tierra, en el planeta Tierra. Pero se detiene de una manera especial a decir, y el mar no existe más. Pues el mar es una de las 7 cosas que Juan declara al final de Apocalipsis que ya no son más. Las otras cosas que Juan dice, declara, que Dios le revela, que ya no son más, son la muerte, el llanto, el clamor, el dolor, la maldición y la noche, además del mar. El mar aquí es un simbolismo, y no hay mar porque el mundo y la gente ya no son más. En Apocalipsis el mar está muy conectado con la gente, el mundo y su juicio, así que no tiene lugar en el nuevo orden de las cosas. La bestia sale del mar, según Apocalipsis 13, haciendo que den vueltas los pueblos y naciones, es decir, el fermento político. La ramera se sentó sobre las muchas aguas, Apocalipsis 17, representando a pueblos, multitudes, naciones y lenguas. El mar también es el recipiente de las plagas asociadas con la segunda trompeta y la segunda copa. Isaías 57:20 compara a los malvados
al mar embravecido que no puede descansar. Las tormentas y la muerte y la destrucción asociadas con el mar no encajan con la calma y la paz de la Nueva Jerusalén, el paraíso de Dios. La no existencia del mar figuradamente implica la inexistencia del mal en la ciudad celestial. Y eso concuerda con todo lo que dice la Escritura, porque en esa ciudad nueva, en esa tierra nueva y en esos cielos nuevos no hay maldad, no hay pecado, no hay Satanás, no hay serpiente antigua. Allí no han entrado los inmundos, allí no han entrado los impíos ni los que hacen cosa inmunda. Allí solamente están los que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Ahora ya deja a un lado lo del cielo nuevo y la tierra nueva. Y la descripción de cielo nuevo y tierra nueva dije que no es muy amplia en la Biblia. Pero ahora se centra la atención a la ciudad santa. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta es la segunda vez que encontramos una referencia a la nueva Jerusalén como descendiendo del cielo de Dios. La nueva Jerusalén es mencionada por primera vez en Apocalipsis 3:12, en uno de los mensajes a las 7 iglesias, donde ser parte permanente de ella, ser una columna, será la recompensa para los que vencen. Es aludida como la ciudad que no tiene cimientos, sin cimientos, en Hebreos 11:10, en Hebreos 12:22. La nueva Jerusalén es la ciudad celestial que estaba buscando Abraham, según Hebreos 11:10. La nueva Jerusalén es la ciudad santa. Nada impuro entrará en ella. Pero en Apocalipsis existe la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. En Gálatas 4:25 al 26, Pablo comenta que la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y la contrasta con la Jerusalén actual, pues ésta junto con todos sus hijos está en esclavitud. La nueva Jerusalén es también el monte de Sión, la ciudad de Dios. Todas estas son descripciones que encontramos a lo largo de la Biblia acerca de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios. La Biblia habla con frecuencia de esa ciudad y nos invita a prepararnos para entrar a esa ciudad. Ahora, la iglesia se menciona claramente aquí como la nueva Jerusalén, como la esposa. En Apocalipsis 19:7, la esposa se refiere a los santos. La iglesia es conocida como la esposa. Efesios 5. Usted recuerda Efesios 5, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para presentársela a sí mismo como una virgen pura, santa, sin mancha, que no tiene contaminación ni arruga. Dice: dejará el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Maridos, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta, como también Cristo a la iglesia. Todo esto nos lleva a mirar
que la esposa es la iglesia. Aquí cuando se habla de la Nueva Jerusalén, nosotros encontramos que la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Y miramos aquí ligado con esto de la Nueva Jerusalén varios aspectos. Dice en Efesios, Cristo es claramente el esposo. Este pasaje hace alusión directa al casamiento del Cordero. Más adelante encontramos al Cordero entronizado dentro de la ciudad, Apocalipsis 21:3, y reinarán por siempre jamás. La Nueva Jerusalén es descrita nuevamente como la novia, la esposa del Cordero, en Apocalipsis 21, los versos 9 y 10, que dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Es decir, que aquí se habla que la Nueva Jerusalén representa a la iglesia, descendiendo del cielo de Dios. Aleluya. Ahora, la Nueva Jerusalén contrasta con la ramera vestida de púrpura y escarlata que se sienta sobre la bestia, y es la ciudad mundana de Babilonia, que es la tierra. Como novia, la Jerusalén celestial está ataviada hermosamente para su esposo. La iglesia tiene que salir del cielo, tiene que descender del cielo, porque la iglesia fue la idea del Maestro desde el principio hasta el fin. Él la purifica, Él la prepara y Él se la lleva consigo en el levantamiento de la iglesia. ¿A dónde se la lleva? Dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos o estemos vivos en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos levantados. El Señor viene hasta las nubes y dice: y así estaremos siempre con Él. ¿A dónde la lleva? Obviamente que hay un lugar. Por eso tenemos que hablar de un lugar, de un estado, de una condición, de un estado, pero tenemos que hablar también de un lugar físico, un lugar espacial. ¿Dónde queda? No lo sabemos. ¿Dónde queda? No lo podemos definir. Pero que hay un lugar en el cielo de Dios donde la iglesia va a estar, eso es algo que tenemos por convicción. Y nuestra fe nos permite visualizar eso. Esa iglesia descenderá del cielo de Dios. Dios ha creado cielos nuevos y tierra nueva. La primera tierra y el primer cielo pasaron. Ahora hay una ciudad que desciende del cielo de Dios para asentarse ¿dónde? En la nueva tierra. ¿Cuál será esa nueva tierra? No se lo sé decir. Pero que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, y hay una ciudad que desciende del cielo de Dios para asentarse sobre esa tierra, existe. ¿Cuál es esa ciudad? Esa ciudad es la iglesia de Dios. Es la iglesia del Maestro. Hay preguntas que surgen, y yo voy a ir abreviando aquí. Preguntas que surgen sobre si esa ciudad involucra, o esa nueva Jerusalén, o la iglesia de Dios involucra o no a los judíos
involucra o no a aquellos que han sido, desde que Dios los escogió allá en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios. Pues cuando uno llega aquí, uno encuentra que hay varios puntos especiales. Por ejemplo, el verso siguiente dice: oí una gran voz, estoy hablando del verso 3, oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando se habla del tabernáculo, la idea que Dios ha tenido con el tabernáculo es la idea de morar con el hombre, de habitar con el hombre. Cuando Dios le dice a Moisés que construya el tabernáculo, es el lugar donde Dios quiere reunirse con su pueblo. Obviamente la profanación y la condición misma del hombre no permitió la morada permanente de Dios en el tabernáculo. Se erigió el templo. David propuso que se levantara el templo y Salomón lo construyó. Y Salomón dijo: si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿será acaso que la gloria y la presencia de Dios, del Dios que habita, que crea los cielos y la tierra, pueden morar en esta casa? Y la presencia de Dios llenó la casa. Ahora Dios vino a habitar y a morar en el templo de Jerusalén. Pero la profanación y la condición misma del hombre hicieron que la presencia de Dios no fuera permanente allí. Viene el establecimiento de la iglesia y viene el establecimiento de este cuerpo como templo, como morada de Dios en espíritu. Así dice la Escritura: vosotros sois templos para morada de Dios en espíritu. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, aleluya, y en vuestro espíritu. Ahora, cuando viene el tabernáculo de Dios con los hombres, es la presencia de Dios permanente. Ya no es temporal, ya no es por unos momentos, ya es la presencia de Dios, la habitación de Dios para siempre en medio de los hombres. Todo esto lleva al cumplimiento de lo que es el propósito de Dios. Dios creó al hombre en el huerto y Dios quiso estar con el hombre y caminar con el hombre en medio del huerto. La condición pecaminosa del hombre hizo que Dios no más estuviera con el hombre, sino que Dios se manifestara al hombre en determinados momentos. Ahora viene en el Nuevo Testamento la presencia de Dios con el hombre siempre y cuando el hombre crea y obedezca a Dios. Pero ahora en la Nueva Jerusalén han quedado excluidos. Ya ha pasado el juicio y han quedado excluidos todos los que han hecho abominación y mentira. Satanás y sus ejércitos, sus ángeles, fueron lanzados al lago de fuego. Ahora solo están los redimidos, los escogidos, los que han vencido, los que triunfaron, los que creyeron en Jesús, los que caminaron con Él. ¿Y para qué? Para habitar con Él para siempre. Es la culminación de todo un proceso que Dios inició desde el Génesis y que nos lleva a ese lugar que Dios ha preparado para nosotros. Cuando Jesús se detiene a sus discípulos y les dice: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús está hablando de un lugar, está hablando de un espacio y está hablando de una condición. La condición la empezó a preparar en nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo. Hemos cambiado de estado, hemos pasado de muerte a vida, hemos dejado atrás el viejo hombre y empezamos a ser nuevas criaturas. Pero será completado cuando esto mortal se vista de inmortalidad, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y el Dios eterno, el Dios de la gloria, lo tendremos frente a frente, cara a cara a nosotros, para habitar con Él para siempre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Altísimo! Maravilloso y santo es el Señor Jesús. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. Ahora, nosotros llegamos a la condición que dice, el verso siguiente dice: Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto concuerda con todo lo que la Escritura ha venido diciendo desde el comienzo. Y no, cuando dice que enjugará toda lágrima, no es porque vaya a haber lágrimas allí, no es porque vaya a haber dolor, sino precisamente porque Él está presto a estar con nosotros a cada instante. Y dice el verso siguiente: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios está haciendo todo nuevo, así como hace una nueva tierra y un nuevo cielo. Todo es nuevo, pero es distinto a la situación del Edén, porque en el Edén estaba Satanás para tentar a la humanidad. La tierra será poblada en aquel momento con personas, esa tierra nueva, con personas que han escogido la justicia antes que el mal. El pueblo de Dios ha sido comprado con la sangre de Jesús. Se nos dice que de lo primero no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. Nosotros esperamos cosas nuevas y cosas mejores. Y lo que hay preparado para nosotros son cosas nuevas y mejores. El verso siguiente: y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hecho está. Es esa palabra que involucra cumplimiento. Ya todo se ha cumplido. Similar a las palabras de Jesús cuando cumplió la obra de la redención en la cruz, que dijo: consumado es. Ya todo se ha hecho. Hecho está. Ya se cumplió. Todo lo que se ha dicho antes, todo lo que dijeron los profetas, todo lo que mis siervos, los predicadores de la palabra viva y eficaz, de la palabra de verdad, todo lo que mis hijos creyeron y confiaron, todo lo que el pueblo esperó, toda la lucha, toda la batalla ya se ha cumplido, ya se ha terminado, ya han llegado a este momento y las bodas del Cordero están listas. Este es el momento más importante de toda la existencia del ser humano que ha creído en Jesús. Es el final, aleluya, de todo el proceso. El verso siguiente: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿De qué cosas habla? Empieza Apocalipsis con el mensaje de las 7 iglesias. Y en las 7 iglesias, cada que usted termina uno de esos mensajes, termina diciendo: al que venciere. Y el que venciere heredará estas cosas. Y ahora dice: el que venciere heredará todas las cosas.
¿Cuáles cosas? Todo lo que yo les he prometido, todo lo que yo les he dicho, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo, ni una sola promesa, ni una sola bendición, ni algo que yo les haya dicho les faltará. El que venciere será heredero de todas las promesas que yo habré cumplido. Hecho está, ya se cumplió. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. El verso siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso contrasta con esa bendición. Ahora, cuando se habla de la Nueva Jerusalén, la esposa fue descrita en Apocalipsis 21:2 y es descrita ahora con mayor detalle a partir del verso 9 en adelante. La Nueva Jerusalén, la iglesia, es la ciudad santa porque el pueblo de Dios es un pueblo santo. Acá vemos la iglesia como Dios la ve, en su forma completa, en su forma final. Cuando Cristo aparezca, la verdadera gloria de la iglesia será revelada. La Nueva Jerusalén es la ciudad de Dios, donde Dios mismo vive, el Cordero y su pueblo juntos. La Nueva Jerusalén describe las recompensas para aquellos que vencen en las 7 iglesias, lo cual es claramente futuro. Sin embargo, la iglesia ahora es la esposa en preparación, mientras que allí la vemos como la esposa completamente preparada y por lo tanto perfecta, sin manchas, sin arruga. Juan escribió su visión en estas palabras: yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El problema inmediato que se enfrentan todos los intérpretes es el significado de lo que Juan vio. Si uno acepta la declaración tal como la expresa, Juan vio una ciudad santa llamada Nueva Jerusalén. Se dice que la ciudad desciende del cielo de Dios. Es significativo que no se diga que la ciudad fue creada. Pudiera haber sido el hogar milenial de los santos resucitados y arrebatados. Por la descripción de la tierra milenial se ve claramente que no había sobre la tierra ninguna ciudad como la Nueva Jerusalén durante el milenio. Algunos creen que Cristo se refería a la Nueva Jerusalén cuando dijo en Juan 14:2, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que en Apocalipsis se ve a la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo y ciertamente con el destino de posarse sobre la tierra nueva. Juan dice y describe la ciudad como una esposa ataviada para su marido. Sin embargo, como la muestran revelaciones posteriores, la Nueva Jerusalén incluye santos de todas las dispensaciones. Y aquí se da respuesta a una pregunta que surge siempre: si en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva y en esa Nueva Jerusalén estarán los judíos. Y la descripción que se hace de la Nueva Jerusalén sí los involucra a los santos de todas las dispensaciones. La Nueva Jerusalén es hermosa, como la novia ataviada para su marido es hermosa. Consecuentemente, aquella ciudad es literal. Su hermosura es la de una novia. Juan es invitado a mirar a la desposada, a la esposa del Cordero.
La Biblia, que es lo único que revela las maravillas del cielo, es igualmente explícita en sus declaraciones acerca de las condiciones según las cuales los pecadores de esta raza caída pueden entrar allí. Sin embargo, hay multitudes, muchas personas que acarician la idea de poder entrar en el cielo y que al mismo tiempo no prestan atención a los consejos que Dios expone en el único camino dado a los hombres en que puedan ser salvos. No toda persona entrará en el cielo. Aquella gloria y bienaventuranza es para los redimidos, y la redención depende de manera absoluta de la aceptación del Redentor. Esa aceptación es una transacción de lo más sencilla y sin embargo tan vital y conclusiva, que el alma que confía recibirá la seguridad sobre todas las cosas de que está dependiendo solamente de Cristo para su salvación. Es concluyente la Biblia en decir: los fornicarios, los adúlteros no entrarán, los afeminados, los hechiceros, los idólatras no entrarán. Así que cualquier persona que pretenda llegar allá sin cambiar esa condición en la aceptación de Jesucristo está equivocado. Y eso lo podemos declarar con toda convicción y con la seguridad que nos da el Espíritu de Dios en la revelación a través de la palabra. Ahora, quiero el verso siguiente, el verso 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y luego dice: y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Es curioso que a Juan sea llevado a un monte para apreciar la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Y cuando se le llevó para mirar a la gran ramera, para mirar a Babilonia, no se le llevó a un monte sino al desierto, porque es en el desierto, en la aridez del desierto, y todo tiene su simbolismo. Es allá donde vive el hombre en su condición de maldad, en el desierto, en medio de la aridez, de la tierra seca, estéril. Pero es en el monte donde la ciudad se ve asentada y desde donde se aprecia. El verso siguiente declara que esa ciudad tiene la gloria de Dios y su fulgor es semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. No me voy a detener allí, sigo el verso siguiente y dice, el verso siguiente dice: tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de Israel. Allí se declara que esa ciudad santa, que es la desposada, que es la esposa del Cordero, incluye en sus muros ¿a quiénes? A los israelitas, ¿correcto? Ahora en los versos siguientes, el verso siguiente dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos,
y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Eso quiere decir que en sus cimientos, los cimientos de los muros, y mire cómo se invierte el orden. Primero, Israel pasó a ser el cimiento y nosotros los muros. Es decir, Israel primero y nosotros edificados encima de Israel. Pero allá en la ciudad será el contrario. Nosotros, los del Nuevo Testamento, los de la edad de la gracia, seremos los cimientos e Israel estará encima. Dios invierte el orden. ¿Quién se lo dice? ¿Por qué lo hace o cómo lo hace? Pero allí queda dada respuesta de que en la ciudad celestial, y esa ciudad celestial representa la iglesia, hay algo que me llama la atención y el verso siguiente dice: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Todo esto concuerda con las profecías que encontramos en Ezequiel. Y luego encontramos en el verso siguiente: la ciudad se hallaba establecida en cuadro, su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Longitud, anchura y altura. Se habla de un cubo perfecto, con 12,000 estadios. 12,000 estadios, trasladada esa medida de longitud a metros, aproximadamente son como 190 metros. Algunos dicen 180, pero se establece una aproximación de 190 metros. Eso da, mi hermano querido, que la longitud son como 2,200 kilómetros. 2,200 kilómetros la longitud de la ciudad. La anchura, otros 2,200 kilómetros. Y la altura, otros 2,200 kilómetros. Si esa ciudad, en esa dimensión, albergara 20,000 millones de personas, y usted sabe que es mucho más de lo que es la población actual del mundo actual. Si albergara 20,000 millones de personas, a cada persona le tocarían 800 metros para desplazarse. ¿Sí? Como 8 cuadras, ¿no? Para desplazarse. Eso nos da la magnitud de la ciudad, que tiene la capacidad para albergar a todo aquel que se quiera acoger a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Por eso dice: en la casa de mi Padre, ¿cuántas? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Hermano, todo esto pues nos lleva a nosotros a esa descripción. Y bueno, yo aquí termino. Yo quiero estar allí. Yo quiero estar allí. De pronto no es muy fácil este tipo de temas tratarlo así, y el tiempo también nos obliga a correr un poco y a sintetizar las cosas, pero creo que más o menos se deja la idea de qué es lo que tenemos por delante. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, hermanos. Yo quiero estar allí. Bienaventurados los que lavan sus ropas, los que limpian sus vestidos, para entrar por las puertas de la santa ciudad. Eso quiere decir para ser parte de la esposa
del Cordero. Que Dios nos ayude. Yo quiero estar allí. Yo quiero ser parte. Y tengo la confianza y la convicción que Dios me ha hecho parte de este cuerpo. Y me está perfeccionando, me está preparando. Y para mí es ese lugar especial. Que Dios nos